La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del edificio corporativo más imponente de la ciudad. Era una de esas mañanas grises de noviembre que parecían cargar el peso del mundo entero. En la entrada principal, una mujer joven se refugiaba bajo el pequeño techo que cubría las puertas giratorias, apretando contra su pecho una carpeta de plástico transparente que contenía sus únicos documentos de trabajo. Carmen Rodríguez tenía apenas 25 años, pero sus ojos reflejaban la madurez de alguien que había vivido más de lo que cualquier persona debería a esa edad. Su ropa, aunque limpia y planchada con esmero, mostraba las señales del tiempo y del uso constante. Los zapatos negros que llevaba habían perdido hace mucho su brillo original, pero estaban impecables, como si cada mañana los preparara para una batalla. Respiró profundo y se acercó al mostrador de recepción. La elegante recepcionista la miró de arriba a abajo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenos días. Necesito hablar con el señor Mendoza, por favor», dijo Carmen con voz firme, a pesar del nerviosismo que le apretaba el estómago. «¿Tiene cita?», preguntó la recepcionista sin apartar la vista de su computadora. «No, pero vengo a solicitar trabajo. Sé que están buscando personal para el área de limpieza». La mujer detrás del mostrador suspiró con evidente fastidio. «Mire, señorita, el señor Mendoza no atiende a personas sin cita, y mucho menos para ese tipo de solicitudes». Carmen sintió el calor subir a sus mejillas, pero no se movió. «Por favor, solo necesito 5 minutos. Estoy dispuesta a trabajar en lo que sea necesario». Antes de que la recepcionista pudiera responder, una voz grave resonó desde el pasillo. «¿Qué está pasando aquí?». Roberto Mendoza apareció como una figura imponente. A sus 42 años, era el dueño de una de las empresas de construcción más prósperas del estado. Su traje italiano y su reloj de oro hablaban de un éxito que había construido con determinación, pero también con una frialdad que había ido creciendo con los años. «Señor Mendoza, esta persona está pidiendo trabajo», explicó la recepcionista, con un tono que dejaba claro lo que pensaba de la situación. Roberto miró a Carmen con la misma expresión que usaría para evaluar una máquina defectuosa. «¿En serio? ¿Y qué la hace pensar que tiene algo que ofrecer a mi empresa?». Carmen enderezó los hombros y lo miró directamente a los ojos. «Soy trabajadora, responsable y estoy dispuesta a aprender. No tengo miedo al trabajo duro». «Eso dice cualquiera», replicó Roberto con desdén. «¿Experiencia?». «Referencias, estudios. Terminé la preparatoria y he trabajado en varios lugares, pero…». Carmen titubeó por un momento. «Tengo un hijo pequeño que está enfermo y necesito este trabajo. Por favor, deme una oportunidad». La expresión de Roberto se endureció aún más. «Ah, ya veo. Una madre soltera con problemas que quiere que yo resuelva su vida. Señorita, esto es una empresa seria, no una institución de caridad». Las palabras cayeron sobre Carmen como una bofetada. Sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. «Señor, yo no busco caridad, solo busco una oportunidad de trabajar y demostrar de lo que soy capaz». «Mire, no tengo tiempo para esto», dijo Roberto mientras revisaba su reloj. «Si necesita dinero, hay lugares para eso. Esto es un negocio, y los negocios necesitan gente competente, no casos de lástima». El silencio en el lobby se volvió denso. Los pocos empleados que pasaban por ahí bajaron la mirada, incómodos por la crueldad de la escena que se desarrollaba ante ellos. Carmen apretó la carpeta contra su pecho y asintió lentamente. «Entiendo, señor, gracias por su tiempo». Se dirigió hacia la salida con la cabeza en alto, pero Roberto no había terminado. «Espere», le gritó, «déjeme darle un consejo gratuito. La próxima vez que vaya a pedir trabajo, vístase adecuadamente. La gente exitosa no contrata a personas que parecen como usted». Carmen se detuvo en seco. Lentamente se volteó para mirarlo una última vez. «Que tenga un buen día, señor Mendoza». Una vez afuera, bajo la lluvia que había arreciado, Carmen finalmente dejó que las lágrimas corrieran por su rostro, pero no eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de determinación. Mientras caminaba bajo la lluvia, susurró palabras que solo el viento pudo escuchar. «Te voy a demostrar de qué estoy hecha». Esa tarde, Carmen regresó a su pequeño departamento en una de las colonias más humildes de la ciudad. El lugar era diminuto, pero estaba impecablemente limpio y organizado. En la sala, convertida también en habitación, su hijo de 7 años, Miguel,
Estaba sentado en la cama haciendo tarea. Miguel era un niño delgado, más de lo normal para su edad. Su piel tenía una palidez que preocupaba a cualquiera que lo viera, y sus ojos, aunque brillantes e inteligentes, mostraban el cansancio de quien luchaba contra algo invisible todos los días. «¿Cómo te fue, mamá?», preguntó Miguel con una sonrisa que partía el corazón de Carmen. «Bien, mi amor. ¿Cómo te sientes hoy?» «Mejor, solo un poquito cansado». Carmen se acercó y le tocó la frente. No tenía fiebre, lo cual era una buena señal. Durante los últimos 2 años, Miguel había estado luchando contra una enfermedad que los médicos aún no lograban diagnosticar completamente. Los síntomas iban y venían: cansancio extremo, fiebres inexplicables, dolores en las articulaciones. Los exámenes eran costosos y los resultados confusos. «Mamá, ¿conseguiste el trabajo?». Carmen sonrió y le acarició el cabello. «Todavía no, pero no te preocupes, vamos a estar bien». Esa noche, después de que Miguel se durmió, Carmen se sentó en la pequeña mesa de la cocina con todos los recibos y facturas médicas extendidos frente a ella. Los números no mentían. Estaba al borde del abismo financiero. El dinero que había ahorrado trabajando como empleada doméstica en varias casas se había agotado con los gastos médicos de Miguel. Tomó un cuaderno viejo y comenzó a anotar todas las empresas de la ciudad donde podría solicitar trabajo al día siguiente. La lista era larga, pero su determinación era más fuerte que el cansancio. Durante las siguientes semanas, Carmen tocó la puerta de decenas de empresas. Algunas ni siquiera la dejaron hablar. Otras la escucharon con fingida cortesía antes de decirle que la llamarían. Pero Carmen no se rendía. Cada rechazo solo alimentaba más su determinación. Mientras tanto, los síntomas de Miguel empeoraron. Las noches se volvieron largas vigilia donde Carmen lo cuidaba, aplicándole compresas frías cuando la fiebre subía o simplemente sosteniéndolo cuando el dolor era demasiado intenso para un niño tan pequeño. Una mañana, después de una noche particularmente difícil, Carmen finalmente encontró trabajo en una pequeña empresa de limpieza. El sueldo era mínimo y las horas agotadoras, pero era algo. Sin embargo, la alegría duró poco. Al cabo de 2 semanas, cuando tuvo que faltar porque Miguel había tenido una crisis, la despidieron sin contemplaciones. «No podemos tener empleados que falten constantemente», le dijeron los dueños. «Entendemos su situación, pero esto es un negocio». Carmen salió de esa oficina con las mismas palabras resonando en su cabeza una y otra vez. Parecía que todo el mundo tenía la misma respuesta: «Esto es un negocio». Pero Carmen tenía algo que ninguno de esos empresarios podía entender: un amor que no conocía límites y una determinación forjada en el fuego de la desesperación. Esa noche, mientras veía a Miguel dormir, tomó una decisión que cambiaría todo. Se acercó al espejo del pequeño baño y se miró fijamente. «Si nadie me va a dar una oportunidad», se dijo en voz baja, «entonces voy a crear mis propias oportunidades». Con los pocos ahorros que le quedaban, Carmen compró materiales de limpieza básicos y comenzó a ofrecer sus servicios casa por casa en los barrios residenciales. Al principio, muchas personas le cerraron la puerta en la cara, pero gradualmente, su trabajo impecable y su honestidad comenzaron a abrir corazones y hogares. La señora Martínez fue la primera en confiar en ella. Era una mujer mayor que vivía sola y que inicialmente había contratado a Carmen por lástima, pero después de ver cómo Carmen no solo limpiaba su casa, sino que también se preocupaba por detalles que nadie más notaba, como regar las plantas que la señora ya no podía alcanzar o reorganizar los medicamentos para que fuera más fácil tomarlos, comenzó a recomendarla con sus amigas poco a poco. La clientela de Carmen creció, pero no era solo el trabajo lo que la hacía especial. Carmen tenía un don para conectar con las personas. Escuchaba a las señoras mayores que vivían solas, jugaba con los niños mientras limpiaba, y siempre tenía una palabra de aliento para quienes pasaban por momentos difíciles. Mientras tanto, la salud de Miguel seguía siendo una montaña rusa de esperanzas y desilusiones. Hubo momentos en que parecía mejorar, días enteros en que corría y jugaba como cualquier niño de su edad, pero luego venían las recaídas. Más fuertes cada vez, Carmen comenzó a trabajar 18 horas al día, limpiaba casas durante el día y por las noches trabajaba en una panadería local.
Todo el dinero que ganaba se iba en médicos, exámenes y tratamientos experimentales que prometían esperanza, pero raramente la cumplían. Fue durante este periodo que Carmen comenzó a hacer algo que cambiaría no solo su vida, sino la de muchas otras personas. En sus ratos libres, que eran pocos, comenzó a visitar el hospital donde llevaba a Miguel. Allí conoció a otras madres que estaban pasando por situaciones similares o peores que la suya. Estaba María, cuyo hijo había nacido con una cardiopatía congénita y necesitaba una cirugía que costaba más de lo que ella podría ganar en toda su vida. Estaba también Ana, una madre adolescente cuya bebé había nacido prematura y llevaba meses en terapia intensiva. Carmen comenzó a organizar pequeñas rifas y ventas de comida para ayudar a estas familias, lo que comenzó como un impulso natural de ayudar a quienes estaban en situaciones similares. Gradualmente se convirtió en algo más grande. «No entiendo por qué haces esto», le dijo un día María mientras contaban el dinero de una rifa que Carmen había organizado. «Tú también necesitas cada peso para Miguel». Carmen sonrió mientras separaba los billetes. «Porque entiendo el dolor que sientes y porque he aprendido que cuando compartes lo poco que tienes, de alguna manera siempre regresa multiplicado». No era solo filosofía barata. Carmen había comenzado a darse cuenta de que mientras más ayudaba a otros, más oportunidades aparecían en su propia vida. Las madres que ella ayudaba la recomendaban con sus familias y amigos. Su red de clientes siguió creciendo, no por marketing o publicidad, sino por algo mucho más poderoso: la gratitud genuina. 3 años después de aquel día humillante en la empresa de Roberto Mendoza, Carmen había logrado algo que nadie hubiera creído posible. Tenía más de 50 clientes regulares. Había contratado a 3 empleadas más, todas madres solteras que estaban pasando por situaciones difíciles, y había creado una pequeña organización no oficial que ayudaba a familias con niños enfermos. Miguel, aunque todavía luchaba con su enfermedad, había mejorado considerablemente. Los nuevos doctores que Carmen podía costear finalmente habían dado con un diagnóstico más preciso y un tratamiento que, aunque costoso, estaba mostrando resultados prometedores. Pero Carmen no se conformó con su éxito personal. Cada familia que ayudaba, cada madre que consolaba, cada niño que veía sonreír después de recibir ayuda, la motivaba a hacer más. Comenzó a estudiar por las noches, tomando cursos en línea sobre administración de empresas y trabajo social. «Mami, ¿por qué estudias tanto?», le preguntó Miguel una noche, viéndola con libros y computadora después de un día agotador de trabajo. «Porque quiero ayudar a más niños como tú, mi amor. Quiero que ninguna mamá tenga que pasar por lo que nosotros pasamos». Miguel, que ahora tenía 10 años y había desarrollado una madurez emocional extraordinaria debido a su experiencia, asintió con seriedad. «Cuando sea grande, yo también voy a ayudar a niños enfermos». Carmen lo abrazó, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Su hijo había perdido parte de su infancia luchando contra la enfermedad, pero había ganado una comprensión del sufrimiento humano y una compasión que pocos adultos poseían. Para el 5.º año después de aquel encuentro en el lobby corporativo, Carmen había logrado algo extraordinario. Su empresa de limpieza ahora empleaba a 15 personas, todas ellas mujeres que habían estado en situaciones vulnerables. Había formalizado su organización de ayuda a familias necesitadas y había comenzado a recibir donaciones de empresas locales que habían escuchado sobre su trabajo. Pero el cambio más importante había ocurrido en Carmen misma. Ya no era la mujer desesperada que había suplicado por trabajo bajo la lluvia. Se había convertido en una líder, una mujer que irradiaba fortaleza y compasión a partes iguales. Su forma de vestir había mejorado, no por vanidad, sino porque ahora entendía que la imagen también era parte de abrir puertas para ayudar a otros. Un día, mientras revisaba las finanzas de su organización en su nueva oficina, un pequeño local que había alquilado para centralizar sus operaciones, recibió una llamada que cambiaría todo nuevamente. «Señora Rodríguez, habla del Hospital General. Necesitamos hablar con usted sobre una donación muy importante que alguien quiere hacer, específicamente dirigida a su fundación». Carmen frunció el ceño. Su organización había recibido donaciones antes, pero nada lo suficientemente grande como para que el hospital la llamara directamente. «¿Puede darme más detalles? Preferiríamos hablar en persona. ¿Podría venir esta tarde? Está bastante urgente».
Esa tarde Carmen llegó al hospital con una mezcla de curiosidad y preocupación. La doctora Sánchez, la directora médica, la estaba esperando con una expresión seria, pero amable. «Señora Rodríguez, siéntese por favor. Tenemos algo muy importante que decirle». Carmen se sentó, sintiendo que su corazón comenzaba a latir más rápido. «Hemos recibido una donación anónima de 5 millones de pesos dirigida específicamente a crear un centro de atención integral para niños con enfermedades crónicas. El donante especificó que quería que usted fuera la directora del proyecto». Carmen se quedó sin palabras. 5 millones de pesos era más dinero del que había visto en toda su vida. «Pero eso no es todo», continuó la doctora. «El donante también quiere costear completamente el tratamiento de Miguel y el de otros 10 niños que usted seleccione». ¿Quién hizo esta donación?», logró preguntar Carmen con voz temblorosa. «Es anónima, pero dejó una carta para usted». La doctora le entregó un sobre elegante, con manos temblorosas. Carmen lo abrió y comenzó a leer. «Estimada señora Rodríguez, hace años, alguien muy sabio me dijo que cuando compartes lo poco que tienes, siempre regresa multiplicado. No entendí esas palabras entonces, pero ahora sí. Su trabajo ha tocado más vidas de las que usted puede imaginar, incluyendo la mía de maneras que nunca esperé. Este es solo el comienzo». La carta estaba firmada simplemente como un admirador de su trabajo. Carmen sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. No podía creer lo que estaba pasando. Después de tantos años de lucha, de sacrificio, de noches sin dormir y días sin descanso, finalmente podría ayudar a las familias que tanto lo necesitaban de una manera que nunca había soñado posible. Durante los siguientes meses, Carmen se sumergió en el proyecto del centro médico, trabajó con arquitectos, doctores y especialistas para diseñar un lugar que no solo brindara atención médica de primera calidad, sino que también ofreciera apoyo emocional y educativo a las familias. El día de la inauguración del centro, casi 2 años después, Carmen estaba rodeada de cientos de personas cuyas vidas había tocado de alguna manera. Había madres que ya no tenían que elegir entre trabajar y cuidar a sus hijos enfermos, niños que finalmente tenían acceso a tratamientos que antes estaban fuera de su alcance, y familias enteras que habían encontrado esperanza donde antes solo había desesperación. Miguel, ahora de 12 años y con una salud mucho mejor gracias al tratamiento continuo, estaba a su lado durante la ceremonia. «Estoy orgulloso de ti, mamá», le susurró mientras ella cortaba la cinta inaugural. Carmen sonrió, recordando a la mujer desesperada que había sido 10 años atrás. «Estoy orgullosa de nosotros, mi amor». Pero el destino aún tenía una sorpresa más preparada para Carmen. Esa misma tarde, después de que la mayoría de los invitados se habían ido, Carmen estaba en su nueva oficina dentro del centro cuando escuchó que alguien tocaba la puerta. «Adelante», dijo sin levantar la vista de los documentos que estaba organizando. «Señora Rodríguez». Carmen levantó la mirada y se quedó helada. Frente a ella estaba Roberto Mendoza, pero no el hombre arrogante y seguro de sí mismo que había conocido una década atrás. Este Roberto parecía haber envejecido 20 años. Su cabello, antes perfectamente peinado, ahora mostraba canas prematuras y estaba despeinado. Su traje, aunque aún costoso, se veía arrugado, pero lo que más impactó a Carmen fueron sus ojos. Estaban llenos de una tristeza profunda que ella reconoció inmediatamente. «Señor Mendoza», dijo Carmen, levantándose lentamente. ¿Qué hace aquí?» Roberto se quedó parado en la entrada, como si no supiera si tenía derecho a entrar. «Señora Rodríguez, sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesito hablar con usted». Carmen lo estudió por un momento. A pesar de todo lo que había pasado entre ellos, algo en la expresión de Roberto la movió a compasión. «Entre, siéntese». Roberto se sentó al borde de la silla, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. «Primero quiero pedirle disculpas. La forma en que la traté hace 10 años fue imperdonable. No hay excusa para mi comportamiento». Carmen asintió, pero no dijo nada, esperando a que él continuara. «La razón por la que estoy aquí es porque mi hijo está enfermo». La voz de Roberto se quebró ligeramente. «Tiene leucemia. Ha estado en tratamiento durante los últimos 2 años, pero los doctores dicen que necesita un trasplante de médula ósea». Carmen sintió que su corazón se encogía. A pesar de todo,
Era madre, y el dolor de ver a un hijo enfermo era algo que entendía mejor que nadie. Lo siento mucho, dijo sinceramente. ¿En qué puedo ayudarlo? Roberto la miró con sorpresa. ¿En serio estaría dispuesta a ayudarme después de lo que le hice? Señor Mendoza, lo que pasó entre nosotros es el pasado. Si su hijo necesita ayuda, por supuesto que vamos a hacer lo que podamos. Roberto se quebró completamente. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente salieron. No lo entiendo. ¿Por qué quiere ayudarme? Carmen se acercó y le ofreció un pañuelo. Porque he aprendido que el dolor no distingue entre ricos y pobres, y porque ningún niño debería sufrir por los errores de sus padres. Durante la siguiente hora, Roberto le contó su historia. Su hijo Diego tenía 8 años cuando le diagnosticaron leucemia. Al principio, Roberto había usado toda su fortuna tratando de encontrar el mejor tratamiento posible. Había llevado a Diego a hospitales en Estados Unidos, había contratado a los mejores oncólogos, había probado tratamientos experimentales, pero nada había funcionado, y en el proceso Roberto había perdido todo. Su empresa había quebrado debido a los gastos médicos y a su falta de atención a los negocios. Su esposa, incapaz de manejar la presión, se había ido. Roberto se había quedado solo con su hijo enfermo y sin recursos para continuar su tratamiento. «He tocado todas las puertas», dijo Roberto con voz quebrada. «He suplicado en hospitales. He pedido prestado hasta el último peso que alguien estuviera dispuesto a darme. Pero no es suficiente. Diego necesita el trasplante, y yo ya no tengo cómo pagarlo». Carmen lo escuchó en silencio. Sintiendo una mezcla de compasión y comprensión, Roberto había llegado al mismo lugar donde ella había estado 10 años atrás, desesperado, humillado, suplicando por ayuda para su hijo. «¿Sabe por qué construí este centro?», le preguntó Carmen suavemente. Roberto negó con la cabeza. «Porque un día, una madre desesperada fue humillada por un hombre que no entendía que el amor de una madre no conoce límites. Esa humillación me enseñó que nunca quería que otra familia pasara por lo que nosotros pasamos». Roberto la miró con los ojos muy abiertos, comenzando a entender. «Usted me dio la lección más valiosa de mi vida ese día, señor Mendoza. Me enseñó que la dignidad no se encuentra en un edificio elegante o en un traje costoso. Se encuentra en la fortaleza para levantarse después de cada caída y en la determinación de ayudar a otros a hacer lo mismo». «¿Fue usted?». Roberto no pudo terminar la pregunta. Carmen sonrió. «Fui yo quien hizo la donación anónima para este centro. Mi empresa de limpieza se convirtió en algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. Pero cada peso que gané, cada éxito que tuve, vino de recordar el dolor que sentí ese día y usar ese dolor para construir algo mejor». Roberto se quedó sin palabras. La mujer que él había humillado y rechazado se había convertido en la persona que ahora tenía el poder de salvar a su hijo. «Su hijo va a recibir el mejor tratamiento posible», continuó Carmen. «Vamos a encontrar el donante de médula ósea, vamos a hacer el trasplante y vamos a asegurarnos de que tenga todo el apoyo que necesite durante su recuperación». «¿Por qué?», preguntó Roberto entre lágrimas. «¿Por qué hace esto por mí?». Carmen se levantó y se acercó a la ventana que daba vista al área de juegos del centro, donde varios niños estaban jugando bajo la supervisión de sus madres. «Porque aprendí que el perdón no es algo que haces por la otra persona, es algo que haces por ti mismo. Y porque cada niño merece una oportunidad de vivir, sin importar quiénes sean sus padres». Roberto se acercó a la ventana también. «¿Cómo está Miguel?». «Está bien. El tratamiento que recibió aquí lo ayudó mucho. Ahora es un adolescente normal que quiere estudiar medicina para ayudar a otros niños». «Me alegro», dijo Roberto sinceramente. «Señora Rodríguez, no sé cómo pagarle. No me debe nada», lo interrumpió Carmen, «pero sí quiero pedirle algo, lo que sea. Cuando Diego se recupere, y se va a recuperar, quiero que recuerde esta lección. Quiero que enseñe a su hijo que la verdadera fortaleza no está en tener poder sobre otros, sino en usar cualquier poder que tengas para levantar a quienes han caído». Roberto asintió, entendiendo la profundidad de lo que Carmen le estaba diciendo. 6 meses después, Diego había recibido su trasplante de médula ósea y estaba en proceso de recuperación. Roberto se había mudado a un apartamento pequeño cerca del centro para estar cerca durante el tratamiento de su hijo. Había comenzado a trabajar como coordinador de donaciones para la Fundación de Carmen,
Usando sus contactos empresariales para conseguir apoyo financiero para las familias necesitadas, una tarde, mientras Diego jugaba en el área de recuperación con otros niños que estaban pasando por tratamientos similares, Roberto se acercó a Carmen. ¿Sabe lo que me dijo Diego ayer?, le preguntó con una sonrisa. ¿Qué? Me dijo que quiere ser como usted cuando sea grande, que quiere ayudar a niños enfermos y a sus familias. Carmen sonrió, viendo a Diego correr y jugar como cualquier niño sano. Los niños entienden la bondad de una manera que los adultos a veces olvidan, señora Rodríguez, dijo Roberto con voz seria. Hay algo que necesito decirle. Carmen lo miró con curiosidad. El día que la eché de mi oficina pensé que era mejor que usted. Pensé que el éxito me daba derecho a mirar hacia abajo a quienes tenían menos. Pero ahora me doy cuenta de que usted siempre fue mejor persona que yo. No porque tuviera más dinero o más educación, sino porque tenía algo que yo había perdido: compasión. Todos cometemos errores, señor Mendoza. Lo importante es aprender de ellos. Quiero hacer algo, dijo Roberto con determinación. Cuando Diego esté completamente recuperado, quiero crear un programa dentro del centro. Un programa que enseñe a otros empresarios lo que usted me enseñó a mí. Carmen sonrió. ¿Y qué es eso exactamente? Que el verdadero éxito no se mide en la cuenta bancaria, se mide en cuántas vidas has tocado de manera positiva. 10 años después de aquel día lluvioso, cuando una madre desesperada había pedido trabajo y había sido humillada, Carmen Rodríguez se había convertido en una de las mujeres más respetadas de la ciudad. Su centro médico atendía a cientos de familias, su fundación había ayudado a miles de niños, y su historia de superación había inspirado a generaciones de madres que se encontraban en situaciones similares a la que ella había vivido. Miguel, ahora de 17 años, había sido aceptado en la Facultad de Medicina con una beca completa. Diego, completamente recuperado, había decidido estudiar trabajo social para ayudar a familias en crisis, y Roberto había encontrado una nueva forma de hacer negocios, una que ponía el bienestar humano antes que las ganancias. En una ceremonia para celebrar el 10º aniversario del centro, Carmen subió al podium para dar su discurso anual. Mirando al público lleno de familias cuyas vidas habían sido transformadas, comenzó a hablar. Hace 10 años, alguien me dijo que esto era un negocio, no una institución de caridad. Tenía razón, pero lo que esa persona no entendía entonces, y lo que yo tampoco entendía completamente, es que el mejor negocio que cualquiera puede hacer es invertir en el bienestar de otros. La audiencia estalló en aplausos. Pero Carmen continuó. He aprendido que el éxito real no viene de lo que acumulas para ti mismo, sino de lo que eres capaz de dar a otros. He aprendido que la dignidad no se encuentra en un edificio elegante, sino en la fortaleza para levantarse cada vez que la vida te tumba. Y he aprendido que el amor verdadero e incondicional, puede mover montañas y transformar corazones. Entre el público, Roberto aplaudía con lágrimas en los ojos. Con Diego a su lado, Miguel estaba en primera fila, radiante de orgullo por su madre, y a su alrededor, cientos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la determinación de una mujer que se había negado a rendirse. Hoy celebramos 10 años de este centro, continuó Carmen, pero lo que realmente celebramos es el poder de la esperanza, la fuerza del perdón y la magia que ocurre cuando decidimos convertir nuestro dolor en propósito. Carmen miró hacia el cielo por un momento, recordando a aquella mujer joven que había caminado bajo la lluvia con el corazón roto, pero con un espíritu inquebrantable. A cualquier madre que esté pasando por momentos difíciles y que pueda estar escuchando esto, no se rindan. Su dolor actual puede ser la semilla de su propósito futuro. Su lucha de hoy puede ser la fortaleza que cambie el mundo de mañana. El aplauso fue ensordecedor, pero para Carmen, el sonido más hermoso no venían de la multitud. Venía de Miguel, que se había acercado al escenario y le había gritado con una sonrisa radiante. «Estoy orgulloso de ti, mamá». Y en ese momento, Carmen Rodríguez, la mujer que una vez había sido rechazada por pedir trabajo bajo la lluvia, supo que cada lágrima, cada sacrificio, cada noche sin dormir había valido la pena, porque había aprendido la lección más importante de todas, que cuando el amor guía tus acciones, no hay límite para lo que puedes lograr.